A través de Telecontacto, Canal 57, Galaxia TV, Canal 42, ambos canales del Grupo Medios del Norte. Y tal como lo hemos anunciado, tenemos con nosotros hoy, bueno, ha sido un día de mucho contenido porque la entrevista de Aleida Capela fue excelente. Tenemos con nosotros ahora un gran amigo, el doctor Sergio Díaz, muy conocido perdón, en el área del Hospital Homs, en el área VIP, y es un médico internista de gran capacidad. Bueno, es mi médico principal que tengo a mi lado. De cabecera. Sí. Sergio, buenas noches, saludos. Muy buenas noches, buenas noches. Es un honor para mí estar aquí con un paciente tan especial como Nelson. Paciente privilegiado. Vamos arriba, doctor, entonces. Hoy realmente el tema que tenemos con el doctor Sergio Díaz es dos enfermedades que en sí se han convertido ya en una epidemia en el mundo. Más del 20%, y cuidado si algo más, de la población mundial está padeciendo de diabetes y la propia hipertensión, que son enfermedades silentes y van caminando y van entonces haciendo daño a otros órganos que tienen que ver con el sistema del cuerpo humano. Sergio, háblanos, ¿lo hacemos de modo independiente o lo unificamos ambos temas? Porque son dos temas muy amplios. Hay que aprovechar el doctor aquí. Pero son dos temas chiquiticos, dos temas pequeñitos. Porque la hipertensión, que es un asunto, y la diabetes, son dos cosas que todo el mundo la conoce. Doctor. Yo no tengo problema, yo estoy aquí ya, así que... Pues diga, ¿en qué consiste la diabetes y la hipertensión? Defínanos eso. Buenas noches a este público que sigue tan fielmente este programa y que esta gente son un emporio a nivel internacional. Hablar de diabetes y hablar de hipertensión realmente es hablar de muchas cosas. La diabetes es una... Yo lo voy a comenzar con una frase de un profesor que tuve, que él dice, la diabetes es una enfermedad maldita, que si usted no está encima de él, de ella está encima de usted. O sea, no están parejos nunca. O tú estás encima de la diabetes, o la diabetes está encima tuya. ¿Qué significa eso? Eso significa que la diabetes es una enfermedad que daña muchos órganos. La gente la conoce como solamente la subida del azúcar, es que conoce mucha gente. Tal y como decía Nelson en la introducción, una de las cosas malas que tiene tanto la diabetes como la hipertensión es ser enfermedades silentes en muchas ocasiones. Y hay mucha gente en la vida que no sabe que son diabéticos y otros que no saben que son hipertensos. Y esa situación trae como consecuencia el infradiagnóstico, o sea, el no tener toda la gente, como señalaba Nelson también, más de un 20% de la población mundial. Déjame decir a Nelson que aquí el estudio hecho por EFRICAR, se llama ese estudio, hecho por la asociación, por la Sociedad Dominicana de Cardiología, establece que el 35% de la población dominicana adulta es hipertenso. Pues un número alto. Bastante alto. Y yo sé que tú, que tienes que ver con la medicina interna, sé que cada día tiene informaciones más precisas de esas enfermedades que en sí son hereditarias o se adquieren según el paso de la edad. Mira, hay genes que codifican. De hecho, se ha establecido ya que hay un gen que codifica para las dos enfermedades, tanto para diabetes como para hipertensión. Por eso están tan acopladas que gran parte de los pacientes diabéticos son hipertensos y de los pacientes hipertensos son diabéticos. Wow. Sí hay factores hereditarios, incuestionablemente, pero es también incuestionable que el estilo de vida es de las cosas que más está provocando el ser diabético y ser hipertenso. O sea, la vida sedentaria, la dieta de la comida chatarra. La mala alimentación es fundamental, y en ese sentido la obesidad es
fatal para las dos enfermedades. Doctor, una preguntita. Con respecto a la alimentación, que siempre mencionan la comida chatarra, que para mí es la mejor, pero siempre la catalogan como la peor. ¿Cómo va a considerar que es la mejor? Pero pero la pregunta es, siempre los diabéticos cuando le dan su diagnóstico tienden a quitarle por completo la comida que ya está acostumbrado a consumir. Yo ignorantemente estimo, ¿no es mejor acomodar lo que ya consume a algo que le pueda ser más factible? Porque casi siempre el diabético siempre dice como con ese temor, no, que yo no puedo comer eso, como rechazando todo en absoluto. ¿No hay una forma de adaptar, o sea, una dieta más convencional, por así decirlo? Yo en lo personal no le prohíbo nada a ningún paciente. No se lo prohíbo. No yuca, no batata. De primera intención. No, déjame decirte, ojo, te corrijo. De los carbohidratos, de los víveres, como decimos para que nos entendamos bien. Plátano, yuca, batata. De los batimentos. Los batimentos. La batata, siendo más dulce que todos los otros, es la menos dañina para el Me han dicho eso, yo no lo creía. Pues sí, entonces tiene lo que se llama... Pensé que tenía mucho almidón y no es así. No, tiene menos almidón. De los peores la papa. Ese es el peor de todo, de esos batimentos, como dijo Jenny, o sea, de los víveres. La batata tiene lo que se llama el índice glicémico más bajo. O sea, es el vívere que provoca menos, el índice glicémico se refiere a la elevación del azúcar. Una noticia positiva para muchos diabéticos que no comen batata. Pues sí. Ya, y el plátano, yo soy loco con el plátano. Mira, otra vez, con la misma pregunta que me hacía Jenny, no es que prohibamos los víveres, el arroz y de ese tipo de cosas. No es que se prohíba, es que se controle, se modere, es que se reduzca, el consumo. Es que la cantidad se reduzca a una mínima expresión. Te voy a hacer una anécdota con una paciente cuando yo trabajaba en el SEGMA. Y yo le digo, mire, tiene que reducir, era diabética, digo, tiene que reducir la cantidad de víveres que come, comía mucho plátano, le digo, tiene que reducir la cantidad de plátanos que come. Y él le hacía, y digo, puede comer algo puede rulo, guineíto, que le va a hacer mejor. Pues resulta que cuando yo la veo nuevamente, la paciente me tiene el azúcar más alta, y le digo, pues a pesar del tratamiento, y le digo, pero ¿qué pasó? Porque yo le he dicho a usted que me reduzca y que me modere la comida como tal. Me dice la hija que andaba con ella, doctor, desde que usted le dijo así, allá nos falta un racimo de rulo. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí en respuesta a Nelson, en ese sentido, yo prefiero que se coma un plátano y no que se coma 3 rulos. Ajá. Porque ¿qué sucede? Claro, porque ¿qué sucede? Es un asunto de peso y de proporción. O sea, asume que el rulo es mejor. Que el rulo, como que el rulo es sano, que no hay problema, y entonces se dan en buen cibaeño una hartura de rulo. No. ¿Por qué es bueno? Porque 3 rulos tienen más calorías que las que tiene un plátano. ¿Entiende el concepto? O sea, entonces es un asunto de proporción y de reducir, modificar lo que estamos consumiendo. Tener conciencia de lo que se está consumiendo. Pues sí. Ahora, mira, me gusta la posición de Sergio, y es un conocedor, un entendido en su condición de médico, de que el diabético puede comer de todo, ahora, controlado. Controlado, porque de verdad es una vida negra llevar solo comiendo hoja, comiendo esto, comiendo aquello. Coma tayota también, coma tayota. Claro, sí, coma tayota, y berenjena, como pepino, berenjena, que no tienen carbohidratos. Eso es lo recomendable. Ahora, déjame decir una cosa. Yo, con Nelson, con eso que tú señalas, yo le hago una relación muy fácil a los pacientes. Le digo, óigame, si usted va a ir a un hotel en un fin de semana y va a un hotel todo incluido, donde usted tiene allí una cantidad de comida disponible para que usted la consuma, a su merced, y usted va a estar entonces allí, ay, mire, yo no puedo comer esto, yo no puedo comer aquello, no puedo. Quédese en su casa. No vaya a ningún sitio, porque usted lo que está haciendo es traumatizándose más y elevando más las catecolaminas, elevando más la adrenalina, que te van a subir el azúcar, por tú sentirte prohibido y cohibido de no comer
todo lo que hay allí que tú pudieras comer. ¿Qué que sucede con está eso? relacionado entonces con el estrés. Al aumentar Claro, el estrés, aumentan las catecolaminas y aumenta la liberación de insulina, entonces y aumenta la liberación y aumenta el azúcar, entonces también en ese sentido. Dos cosas quiero decir con eso. Entonces, ¿qué usted le aconseja a eso que van ahí? Óigame. Que vayan y que hagan qué. Coma proporcionalmente, no se dé la hartura que usted se daba antes, pero coma lo que usted quiera comer allí. Y cuando usted regrese a la vida real, a su casa el lunes, si usted pasó un fin de semana, entonces coma ensalada, coma una sopa, compense. Ese es el proceso que tenemos que tener. Balance, compensación. No es prohibición. Porque el ser humano tiende a que todo lo que se le prohíbe es lo que quiere. Y entonces Claro. ahí viene la angustia y viene, siempre señalo lo mismo. Una abuelita que es diabética y que está un nietecito, una nietecita cumpliendo años y que le dan, ¿qué se brinda en un cumpleaños El muchachito? bizcocho. Se brinda bizcocho, refrescos, dulces de distintos tipos. Una angustia lo que se le está creando. mamá, usted no puede No. comer pastel. Entonces, Doctor, pero entonces, ¿por qué no utilizamos esa parte que ya conocemos, que usted lo acaba de decir, que lo que se le prohíbe al ser humano es lo que más le atrae? Entonces vamos a hacer una lista y vamos a decir, mire, usted no puede comer tallota, usted no puede comer berenjena, usted no puede comer apio, usted no puede comer. Entonces, ay, pero no puedo comer tallota, eso tiene tallota. Y se va a comer la tallota, vamos a engañarnos nosotros mismos. Bueno, Sergio, cayendo en el plano ya también para ir un poco con los dos temas, la hipertensión. La hipertensión es la tensión alta o baja, también se podría decir. La si es alta, baja es hipertensión. hipotensión. Si es baja es hipotensión, pero las dos son malas. No, Ajá. pero sí, pero una la mamá hipotensión no es una enfermedad. La hipotensión es una condición que se da en un momento determinado porque Una condición. Por una condición que un sangrado masivo me hace una hipotensión porque hay poco volumen, pero la hipotensión en sí no es una enfermedad. Ahora, la hipertensión sí es una enfermedad. Entonces, mira lo que pasa. Hay un factor común en las dos, en lo que hemos señalado de la diabetes y la hipertensión, y es la obesidad. Y eso yo quiero recalcarlo con la diabetes para ya quizás darle un poquito más de espacio a la hipertensión. El obeso se hace diabético y consecuentemente generalmente se hace hipertenso también. Pero el obeso se hace diabético, ¿por qué? ¿Y por qué insistimos tanto en que hay que controlar el peso? Y lo que decía Nelson al principio, hay que hacer ejercicio, de abandonar un poco esa vida sedentaria que nos tiene generalmente con todas las problemáticas que eso acarrea. Miren, cuando la gente conoce la insulina como solamente para la diabetes, y una cosa que quiero hacer aquí, que le decía a los estudiantes cuando daba clases, decía, miren, yo pienso que inclusive la insulina tiene mucho más funciones, más importantes incluso que la propia azúcar con la sangre. Te lo voy a poner como ejemplo muy sencillo para que nuestra teleaudiencia lo entienda fácil. Cuando nosotros comemos de más, todo lo que comemos que esté de más, la insulina le ordena al hígado, el hígado es como nuestra industria, la insulina le ordena al hígado que lo procese y lo convierta en grasa. Todo lo que comemos, sea de lo que sea carbohidrato, sea proteína, se almacena como grasa. La única forma como nuestro cuerpo almacena energía es como grasa. Nosotros no almacenamos carbohidratos solamente más que para 4 horas en forma de glucógeno aproximadamente. No almacenamos proteínas, sino que las proteínas se van a los músculos, lo que necesitan los músculos. Si sobró carbohidrato y sobró proteína y sobró grasa en la comida, la insulina le dice al hígado, metabolízame esto y conviértemelo en grasa. En grasa. Entonces, ahí viene la steatosis. Y ahí viene
Y ahí viene la esteatosis hepática también. Entonces, oye, pero tú sabes mucho. Pero ahora explíqueme lo que es la esteatosis hepática. Eso es hígado graso. Hígado graso. Hígado Pero graso. terminó fino, Carmelo, esteatosis. Hígado graso. No, ve que Nelson, ya le tengo miedo a Nelson. Tú, ya te voy a dejar que tú Hemos sigas ido aprendiendo, Sergio, al lado tuyo. Tú sabes Mira, cómo ¿qué es. sucede entonces con el hígado? Cuando convierte toda la grasa, y entonces cuando empezamos a acumular grasa, La barriga. los hombres empezamos a crecernos la barriga porque la testosterona induce el crecimiento del abdomen en el hombre. Ya se está revisando aquí. Claro. Y en las mujeres, glúteo, Las pero caderas. también barriga. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Nos da hambre nuevamente. Y la insulina entonces le dice al hipotálamo, que es una estructura del cerebro, es como si le dijera, óyeme, dile al estómago que le dé hambre y que coma otra vez, porque esta grasa que yo almacené, yo no permito que me la destruyan. Entonces, ¿qué sucede? ¿A qué es que voy con eso? Si comemos de más otra vez, vamos a volver a acumular más grasa, porque la insulina lo que está haciendo es acumulando más grasa y no permite que se la destruyan mientras tanto. Entonces, ¿qué sucede? El obeso se me hace diabético no porque el páncreas no esté produciendo insulina, al revés. El páncreas está produciendo insulina al máximo, sobrecargado, y ya no alcanza, ya no da abasto para la demanda de insulina que hay entre la necesidad por lo que estoy comiendo y tener entonces toda la grasa almacenada. Es como la insulina actúa como guardianes, como si fueran guardianes para mantener allí toda esta tropa a raya, que es la grasa. Entonces, el paciente diabético, el paciente obeso diabético es hiperinsulinémico. O sea, No, tiene insulina de más. Tiene insulina de más porque tiene un viaje de grasa que tiene que mantenerla protegida porque la insulina la protege como Esto es tal. una explicación muy precisa del doctor. Ese es uno de los problemas para que entendamos por qué la obesidad es tan dañina. El hígado graso, entonces, una persona que tenga ese padecimiento, entonces es un candidato a diabético y a hipertenso. Mira, el hígado graso... Aunque todos tenemos grasa en el hígado, una gran mayoría de la población. Sí, pero no. Pero tiene grados, sí, hay grados. Hay grados, grado 1, grado 2, grado 3, o leve, moderado y severo, como los reportan de distintas formas los sonografistas. Pero mira, el hígado graso se asocia con cardiopatía, se asocia con daño del miocardio, del músculo cardíaco, igual que también se asocia el ácido úrico elevado. Entonces, la carne roja, el tomate, algunos tipos de vegetales tienen elevadas cantidades de ácido úrico, como el rábano también. Ahí viene la gota. Entonces, lo que ahí son el viene la proceso, gota, el proceso que es de la gota. Lo verdadero que se llama gota es la enfermedad por el ácido úrico, Sí. pero que produce dolor en los dedos gordos de los pies. Pero adicional, eso se conocía lo de la gota hace tiempo, pero ya se sabe que el corazón sufre cuando hay mucha elevación de ácido úrico y cuando hay hígado graso como tal. Entonces, la obesidad es condicionante de diabetes y de hipertensión, porque el problema del paciente obeso es que cuando aumenta la masa Corporal. grasa y la masa corporal en sentido general, entonces el corazón tiene que hacer más fuerza para bombear la sangre por la oposición que tiene y por la distribución que tiene que hacer entonces con todos, con un volumen de el corazón es una bomba, mucho es más un alto. lío, una bomba. Entonces es una bomba y esa bomba tiene entonces que aumentar la fuerza para poder entonces... Ahí viene la hipertensión. Y ahí viene la hipertensión. Entonces, la hipertensión tiene el otro problema, como señalaba, y otra vez, la introducción que este hombre hizo fue muy poderosa. El ser silente. Gran parte de las personas hipertensas no lo saben y no sienten nada. Y entonces, al no sentir que son hipertensos realmente, el paciente... A veces uno le toma la presión al paciente y tiene 180, pero usted no se siente nada. No, yo no me siento nada. ¿No tiene dolor de cabeza? No, no tengo dolor de cabeza. Entonces, ese es el paciente más difícil de tratar, porque no cree que tiene nada y cuando tú le pones una pastilla que quizá le produce un poquito de edema o algo de dolor de cabeza o lo que sea, entonces, pues yo no me sentía nada y ahora me siento peor con lo que me puso el doctor. Pero ese es el problema, que no siempre
No siempre el paciente tiene síntomas, aunque una buena parte de los pacientes hipertensos sí sienten dolor de cabeza, mareos a veces cuando se les sube Pitido en los oídos también. Zumbido de los Zumbido. oídos. Están llamando del otro lado. Güey. Yo considero también, doctores, que asocian que esos son síntomas como convencionales, por así decirlo. Porque bien sabe, como usted mencionó, el dolor de cabeza y a veces el cansancio, los ojos a veces se agrietan, Sí. o sea, se ponen Son como, síntomas. como, ¿cómo se dice? Como fuera de belluga. Sí. Se ponen más vivos. Y no, eso me pasa Eso a me mí. pasa a mí siempre. Eso me Siempre. pasa. Y no se toman la molestia de chequearse. Y Ese es el son problema. síntomas. Ese es el problema en el que Nelson no se pierde, entonces en eso se hace un chequeo preventivo. Eso va rutinario No, allá. Preventivamente. Sí, Y hombre, en los chequeos preventivos, el visitar el médico, señores, es... hay una cosa que generalmente entonces mucha gente dice, no, porque yo no voy al médico porque siempre entonces le encuentran alguna desgracia. Aparece algo. Pero claro, y si usted la tiene, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere? Si la No, tiene. pero que siempre va a aparecer. Pero dichoso aquel que le detecten algo a tiempo. A Oye. tiempo, porque es duro cuando un médico te agarra, te cambia la vida. Cuando te dice, mire, hay una situación, mira, cualquiera no quiere verse en esos zapatos. Claro. Serio, pero recientemente he visto que la enfermedad del Alzheimer ha ido en progreso en la población. Hemos tenido el caso de la abogada ligada a los medios de comunicación en el mundo de la Yadira Morel. Y hemos visto que ha ido creciendo la cantidad de pacientes con esta terrible enfermedad, que es la de perder la noción. La noción del tiempo y de todo. la vida, Pero he escuchado que también que la alta presión podría provocar por problemas vasculares en el cerebro también daños. Y esa es una de las consecuencias también, el Alzheimer. Puede ser, con el Alzheimer todavía falta mucho por descubrir, no hay una definición clara. Se sabe que hay algunos circuitos que son los que se alteran. Por ejemplo, decirte, por ejemplo, si todos los días uno coge el mismo trayecto para ir de su casa al trabajo, se recomienda que cambie frecuentemente la monotonía, poner a trabajar el cerebro para que el cerebro tenga que coger otra ruta, o sea, y cambiar los que el hábitos. cerebro haga algo en ese sentido. Por eso inclusive en los niños que ya tenemos unas edades como yo, así que vamos teniendo una edad más avanzada. Después de los 60 a 65 años, son bien, ¿a dónde viene la etapa? Es la etapa más crítica, más fuerte para el Alzheimer, y se recomienda, y también para la hipertensión y la diabetes, la medida caminar, hacer entonces ejercicio. se recomienda que hagamos cosas diferentes. Jugar Para que dominó. el cerebro tenga que ocuparse de algo diferente, de algo nuevo. Jugar Por eso, bingo, doctor. Sí, ajedrez, bingo, dominó. Ajedrez muy Hacer fuerte. otra cosa en la que el cerebro esté siempre ocupado en la medida de lo posible. Doctor, la diabetes y la hipertensión siempre están relacionados a los adultos. ¿Qué tal la hipertensión en los niños? Diabéticos sí saben, pero hipertensión en niños ¿es tan común? No es tan común. Lo que pasa es que la hipertensión en los niños generalmente es secundaria a algo, a una estrechez de la arteria renal congénita, a una lesión de la arteria aorta, con una coartación aórtica, una lesión aórtica que haya estenosado, o estrechado, en medicina se llama estenosis, que haya estrechado el calibre de la aorta, que haya alguna otra condición a nivel de glándulas suprarrenales que esté produciendo más noradrenalina o algún otro factor, que el cortisol, que elevan la presión. Generalmente es secundaria a un problema por congénito. algo que ya padece el niño, una enfermedad. Algo congénito. No por una actividad en sí. No. No porque sea de dieta ni por actividad. Podría darse caso también, quizás un trauma tenga el niño, no sé. Porque hay traumas que pueden desarrollar en una hipertensión, ¿no? Por el asunto del estrés. Asunto congénito.
propiamente. Generalmente va a ser por problemas congénitos. Congénito. Y también la diabetes 1, que es la diabetes tipo 1 sí tipo se 1. sabe que es congénito, es la diabetes insulino dependiente. O sea, que tú naces siendo diabético. Para que el público lo tenga claro, hay dos tipos de diabetes básicamente, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Hay unas subclasificaciones que si una diabetes gestacional, eso está en discusión. Hay quienes dicen que no existe la diabetes gestacional, que es diabético o no es diabética la paciente. Que es cuando está, o sea, en Sí, porque hay está una embarazada. prediabetes. Pero realmente hay pacientes que hacen la diabetes se hacen diabéticas estando gestante, y cuando ya paren desaparece la diabetes. Doctor, ambas enfermedades, doctor Sergio, la hipertensión como la diabetes, no se curan. Ya después que ya el sistema, no hay reversión a esas enfermedades. Miren, ahí entra el origen que ha Pregunta de provocado. examen. Una pregunta caliente. Sí, mira, realmente depende cuál ha sido el origen que haya tenido El cuadro de base. Porque si ha sido por obesidad, que el paciente se ha hecho diabético y se ha hecho hipertenso, y baja de peso dramáticamente, ya sea porque se haga una bariátrica o ya sea porque haga un esquema de alimentación apropiado y de ejercicio apropiado, y desaparecen las dos. La gran mayoría de las veces. Tú tienes pacientes que pesan 230, 240 libras. Claro, Y que su peso ideal debía ser hasta 170 libras. Eso significa que tiene 60 o 70 libras de más. Y ese paciente se somete a un esquema de alimentación, un régimen de alimentación severo y de ejercicio severo. O se hace una cirugía bariátrica y desaparecen los cuadros, desaparece la hipertensión, desaparece la dislipidemia, porque no hemos hablado de lo que es el colesterol y los triglicéridos en ese sentido, que eso se llama dislipidemia. O sea, desaparece la dislipidemia, desaparece la hipertensión y desaparece la diabetes. Doctor, O sea, ¿en qué beneficia el ayuno intermitente a este tipo de enfermedades? Esta gente bombardea fuerte. Y eso es muy importante, esa pregunta. El ayuno es el tiempo que se dura en no ingerir alimentos. Exacto. Que preferiblemente se toma la noche. Sí. Lo que pasa es que no es el ayuno en sí el problema que me va a resolver, sino lo que yo esté consumiendo cuando no ayuno. O sea, agua. Es decir, el ayuno intermitente ayuda, valga como si fuera la redundancia, pero ayudar no es ayunar. Entonces, pero es decir, cuando se hace un ayuno, ahí entra, yo no quiero entrar en lo que son las dietas, yo no creo en dietas en lo particular, yo creo en régimen de alimentación, en que el paciente adopte un estilo de vida, un régimen de alimentación. Si las dietas funcionaran, no hubieran tantas dietas. Hay más de 100, 100. Pero el ayuno no es dieta, eso son dos cosas diferentes. No, el ayuno es la no ingesta. Hay un esquema de lo que es el ayuno con relación a la dieta cetogénica, a la dieta keto, que te habla de 14 a 16 horas de ayuno. O sea, entonces, para tú funcionar, el ayuno uno lo toma, por ejemplo, de manera, como decía Nelson ahora, en la noche, se calculan las horas de la noche. Entonces tú dices, mira, no consumas alimento desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, tú tienes 12 horas de ayuno. Entonces, 12 horas de ayuno te van a dar a ti ya una casi ayuno intermitente. Pero no, 12 horas no son suficientes. Se considera mínimo 14 a 16 horas de ayuno. Un 6 de la tarde a un 10 de la mañana. El ideal, 16 horas, donde tú dices, tú tomas 8 horas para tú comer. Que sería la ventana. Que te Se llama la ventana de tú dices, alimentación. por ejemplo, desayuno a las 9 de la mañana. Si tú desayunas y ceno hasta las 5, puedo comer hasta las 5 de la tarde, te da 8 horas. Eso significa que de 5 de la tarde a 9 de la mañana del otro día tú no consumas nada, solamente agua. Entonces, eso es ayuno intermitente. Pero el problema está en cómo nosotros
¿qué es lo que comemos cuando no estamos en ayuno? Y por eso te hacía la referencia. Eso ya sería tópico de otro día, porque sucede que cuando tú ese esquema de alimentación lo tenía el hombre de la prehistoria, el hombre de las cavernas. El que vivió 200 años, Exacto. 300 años. Pero esa gente, ¿qué hacía ese tipo de ser humano? Salía de cacería y en la noche cuando llegaba, porque ya el fuego estaba inventado, en la noche cuando llegaba ese paciente, entonces esas personas comían. ¿Pero qué comían? Lo que estaban cazando, ¿qué era? Era grasa y era carne, era Sí. músculo, no era carbohidratos. Y el trote que pasaban cazando. Y el trote que pasaban caminando, haciendo el ejercicio. Entonces, cuando nosotros hacemos un ayuno intermitente, por eso te asociaba con el asunto de la ingesta de comida, hacemos un ayuno intermitente y lo que vamos a comer es dar unas harturas de carbohidratos, nosotros no estamos haciendo prácticamente nada, porque lo que no hemos cambiado el esquema para nuestras células, que están acostumbradas a consumir glucosa como fuente energética, y que cuando un verdadero ayuno intermitente con una dieta verdaderamente bien hecha, lo que se hace es entonces pasarle a que la célula no consuma glucosa, sino que consuma ácidos grasos de cadena corta, como es el aceite de coco y el aceite de aguacate. Bueno, yo sé que el aceite... ¿serio? Y que el están haciendo chicharrón. aquí- El chicharrón. Yo entiendo. Voy a romper con el chicharrón. Yo entiendo que han Grasa. quedado tantas cosas importantes en este tema. ¿Cómo es José Díaz? ¿Con Sergio? Ese es José Bueno, Díaz. pero como quiera José ya. Díaz, nuestro hermano José Díaz. Bueno. Sí. Aquí están los días regados, yo no entiendo. ¿Por qué no es día también? Sí, yo soy No, pues yo me día. voy a tener que ir de Pero aquí. déjame decirte- Vea, día, No, hay- día, y día. ¿Y Hay cómo que- es hay- eso? Bueno. Hay que decir Eso, Dios que mío, pero ¿y esta aunque dinastía? No, yo creía que la seña era que teníamos que terminar. Aunque Jenny haya tratado a Sergio como doctor y por el asunto pero hay que decir que el padre de Jenny es ese Doctor Sergio gran Díaz. amigo Sergio Díaz, por eso esa elegancia de esa dama Ay, que nos gracias. acompaña a nosotros aquí. Jonás, dale un corto, ella se está quejando de los Doctor, cortos con ella. De que usted la tiene pasando hambre. Jonás, dale un corto a Jenny. No, No, sé, no. Vea. Mírenla ahí, No. miren qué elegancia, Sí, doctor. Jonás. Doctor, usted se siente orgulloso Pasando hambre. Mire, Pero claro que director, me sí, apunta claro en la que cámara. sí. Porque me sirve de modelo para hablar de lo que es un control de alimentación, porque no hay quien la haga engordar una Bueno, vida que, más. Sigo un que régimen usted, alimenticio. usted allá, doctor, parece que pasando hambre la tiene. Doctor, de Nelson, ver- por fin estoy en cámara, gracias. José, Gracias, director. José Díaz ha cedido su tiempo por lo importante que reviste que yo entiendo que no ha sido una entrevista, ha sido una charla, Un conversatorio una conferencia, una cátedra del doctor Sergio Díaz, que para mí es uno de los mejores que tenemos en Santiago. De verdad, No, está no, yo- Bájale algo, en, bájale en algo. el hospital Homs. Y se lo creo, porque vea usted cómo está ahí. Bueno, hay que preguntarle al doctor ejemplo. Sánchez Español, porque ese señor está en el área, en el Global, ¿cómo es? Global Center. Global Service. Es Eso Global que es, Service, Global Service. que es el área VIP del Hospital Homs. Y de verdad, Sergio es una persona que nosotros lo catalogamos como un profesional muy honesto, que es uno de los puntos más importantes, y sobre todo un profesional de la medicina. No, pero vinimos a hablar de hipertensión. Claro, sí. No de mí. No, porque si es correr con lo suyo, ahí hay que preguntar muchas cosas, doctor. Pero, doctor, ya que Nelson acaba No, de pero mencionar- terminando con el Vamos a tema. permitirle a Jenny. No, es que yo me quedé inconcluso con la permítele a Jenny, respuesta. espérate. Pero deje que termine de decir lo que estamos hablando. Porque el doctor No, se quedó. yo le No, concedo. que le pregunte en su casa si ella quiere. Óigame, doctor. Usted se quedó en el ayuno intermitente y en cómo se rompe el ayuno intermitente. O cómo debería romperse. Usted dice que no se debe romper con carbohidratos, porque entonces es como no hacer nada. Entonces hay que romperlo con grasa saludable. Me gusta este hombre porque él fustiga No, y... yo voy es ahí incisivo. directo, yo voy al punto. Mire, tiene toda la razón. Mire O sea lo que que pasa. batata no podría consumir. Déjelo Déjame decirte, déjelo la hablar. batata es de lo poco que se le permitiría en poca cantidad en un verdadero sistema de ayuno intermitente con una dieta, con un esquema, no digo dieta, con un esquema de alimentación que vaya acorde con ese ayuno intermitente. Ese es el problema. ¿A qué nos referimos? Si yo voy a hacer ayuno intermitente para vivir dándome una hartura, que en buen cibaeño, de espagueti, yuca, arroz, el plátano,
el queso, leches. Entonces yo estoy haciendo el ayuno, pero yo no estoy haciendo lo que debe hacerse para que ese ayuno sea productivo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que debo consumir? Debo consumir entonces proteínas, vegetales que no tienen carbohidratos, como todo lo que mencionamos al principio: berenjena, lechuga, tayota, brócoli, apio, coliflor, rúgula. Entonces mucha gente nos dice, no, pero yo como todo eso diario, doctor. Sí, pero ¿en qué proporción es que tú la comes? La comes de adorno. Y nos molestamos cuando pedimos un plato en un restaurante. Ahí viene lo que es la famosa división del plato. La división del plato. La división del plato, qué por ciento es de carbohidratos, qué por ciento es de vegetales. Pero cuidado, porque respondiéndolo con la pregunta, sí, porque sácame los carbohidratos de ahí. Saca los carbohidratos de ahí para romper el ayuno. Si yo quiero hacer un verdadero ayuno intermitente con el esquema de alimentación que debo tenerlo. O sea, si yo quiero que el ayuno intermitente me funcione adecuadamente, yo quiero mantener una masa muscular adecuada y quiero mantener un esquema de alimentación adecuado, yo debo basarlo entonces en proteínas, en grasas y en vegetales que no tengan carbohidratos en gran cantidad. Claro, si yo quiero hacer algo que no sea tan tajante, tan radical, entonces yo puedo comer pequeñas cantidades, pero que cambiemos, como diría el amigo Carmelo. Víctor Carmelo Martínez. Como diría Carmelo, por ejemplo, ¿cómo es que usamos las ensaladas? Nosotros las usamos como el adorno. Sí. Ahora entonces vamos a utilizar el carbohidrato como el adorno. Y comamos más ensaladas, comamos más carnes, comamos más, pero más pescado sobre todo. Porque la carne pero es el roja. Omega 3. Y ahí entran el tipo de pescado, ahí entran más cosas, porque la nutrición es muy compleja. Y ahí entra entonces el asunto de qué tipo de pescado. El pescado de agua dulce no es tan bueno como el pescado de agua salada. Pero además el pescado de agua salada no es tan bueno el pescado de superficie como el pescado de profundidad. Sardina, hay que comer sardina. Hay que comer sardina. O sea, de mares fríos, de agua fría. El de agua fría, como la sardina, ¿cómo es? El salmón es el pescado probablemente más excelente para consumir. De mares azules. Del salmón, y ahí hago la salvedad. ¿Y los moluscos? Entiéndase, el calamar. Los moluscos son fatales. Fatales. Bueno, el molusco no tanto es el que es fatal, sino los ¿cómo se llama? Los mariscos. Mariscos, comer langosta, comer camarones es comer colesterol. Puro. Porque dése cuenta ¿cuál es la masa que tiene la langosta y el camarón? Eso es grasa. Eso es grasa, todo eso es. O sea, no es como cuando tú tienes un pescado como el salmón. Pero el salmón o el arenque y el bacalao también. Como le dicen, el como le dicen los norteamericanos, el wild, o sea, el salmón salvaje. El salmón pescado en alta mar, no el salmón de criadero, porque el de criadero, eso es igualito que el pollo de granja, o sea, eso no sirve. Doctor, vi en días pasados una publicación en un periódico de circulación nacional que hablaba de que los pacientes hipertensos y los pacientes diabéticos en el país no se estaban tratando con los medicamentos adecuados en su mayoría, porque hay una cantidad de nuevos medicamentos para la diabetes y la misma hipertensión que no son asequibles a una clase popular media, y se siguen tratando con medicamentos ya tradicionales, no medicamentos que lo compra Víctor Carmelo Martínez, lo compra Jenny Díaz. Casero. O sea, medicamentos baratos, genéricos, pero que hay una serie de medicamentos de alto nivel, de alto costo, que no todo paciente hipertenso o diabético puede aguantar 25,000 ni 30,000 pesos mensuales. Es muy diplomático, sí. Porque tú te estás metiendo con las ARS, pero no la estás mencionando. Yo no voy a caer en el gancho. Porque en sí, ustedes están como médicos, están conscientes que hay medicamentos pero ya usted conoce un paciente y no se lo va a indicar porque entonces no lo va a usar. Mira, ahí entra un factor muy claro que uno tiene que utilizar en medicina, y es
El mejor medicamento no es el que yo creo que ni el que tiene la mejor fama o lo más nuevo, sino el que el paciente puede adquirir. O sea, y yo, por ejemplo, cuando van los visitadores a visitarme, ya lo he señalado, y me dicen, ¿usted utiliza este medicamento? Y le digo, mira, vamos a ser reales. Cuando yo estaba en el Cabral Ibáez, yo lo usaba. Pero aquí, donde estoy, yo no lo uso. Porque hay con ese tipo de medicamentos que tú señalas. ¿Cuál es la crítica a las farmacias del pueblo, a las farmacias de Promesa, la botica popular, los genéricos, a las boticas populares y a lo que hacen las ARS? Por ejemplo, si tú para entrarte ya, como dice Carmelo contigo, el medicamento que tú usas para el azúcar no lo tiene la botica popular. Así. Es lo último que hay, que son las glifosinas, son los llamados inhibidores del receptor SGLT2, que tienen una característica inclusive que ahora hacen que el examen de orina tenga que verse de otra manera a como se veía 10 años atrás. O sea, es decir, el examen de orina ahora en un paciente diabético que está utilizando uno de esos medicamentos que que son las glifosinas, dapaglifosina, empaglifosina y otros tipos, pero esas son las que más están aquí en el país. Entonces, ese tipo de paciente no tiene, o sea, tiene un costo, ese medicamento tiene un costo alto. 4.000, 5.000, ¿cuánto que cuesta? ¿Cuánto que te cuesta? Nelson, a Nelson se lo están regalando. 5.000 mensual. Entonces, el Estado se lo da. ¿Qué sucede? Ese tipo de medicamento no se lo puedo indicar a un paciente del que va al Cabral Ibáez de manera convencional cuando no tiene a veces ni siquiera para pagar el poncho para pagar el pasaje, no tiene. Entonces, ahí viene el problema. La ARS no se lo cubre tampoco a los pacientes que son asegurados. No se lo cubre porque eso no está en el catálogo. Pero ¿cómo va a estar en el catálogo si es nuevo? Entonces, y el catálogo se hizo en el 2001 y casi no lo modifican. Entonces, ese es el problema. Y ahí, con la hipertensión ocurre un poquito menos, porque hay buenos medicamentos y que son asequibles relativamente. Y los catálogos han modificado algunas cosas en los catálogos de las ARS y los cubren, algunos, no todos. Doctor, ¿por qué? Déjame hacer esta pregunta, ya que él tocó la hipertensión. No, es que estamos ¿Por qué motivo cuando le recetan la pastilla de la hipertensión, al final termina... La que usted toma en la mañana. Termina... Sí, porque no quiere decir nada. Yo me la tomo. Yo me tomo la diabética, una de diabetes y me tomo una de hipertensión. Ya el tiempo se nos va. Pero usted no ve quién es que está hablando. Porque que termine, pero quién entonces. Va a seguir, va a seguir. Entonces, ¿por qué termina siempre con retención de líquido y entonces otra pastilla más? No, perdón. Explíqueme esa parte. No, perdón, no siempre. Depende. Hay pastillas que retienen líquido en muchos de los pacientes, como es la amlodipina, por ejemplo, que es una pastilla muy común en los pacientes hipertensos, que baja fuertemente la presión en la mayoría de los pacientes hipertensos, pero que tiende a producir retención de líquido en las extremidades inferiores. Entonces uno se acompaña en una pastilla con la que se llama la polipíldora o una pastilla combinada, que uno la acompaña entonces con un diurético, para reducir el efecto de la retención de líquido y que además también contribuye a bajar la presión. Pero no todos los medicamentos para la presión hacen eso. De hecho, no son muchos. Los bloqueadores de canales de calcio tienden a hacer eso, como la amlodipina, la nifedipina, la nitrendipina, tienden a veces a retener, pero sobre todo la amlodipina. Hay otros que producen tos en algunos pacientes y no en todos como tal. Bueno, efectos colaterales, por así decirlo. Doctor, agradeciendo su presencia aquí en el canal y sobre todo a la audiencia, ¿puede mencionarnos dónde usted se encuentra? Sé que su consulta es Global privada, Service. Pero en Homs, ¿cómo pueden las personas acceder a su servicio? Mira, regularmente la persona accede a donde yo estoy es para tomar un paquete, tomar un plan. Lo que se llama un plan, o sea, el paciente se dice, yo quiero hacerme una evaluación, lo que le llaman un físico o un chequeo general. Entonces, yo soy el encargado de hacer eso en el Homs.
El paciente llama entonces a Global Service, a ese servicio que es VIP, donde el paciente va y todo se le hace en un día. Se le hace en un día y se le hace, y donde quiera que va con un EDECAN, con las citas ya sacadas, no pierde tiempo y en un día se les resuelve todo lo que hay que hacer. Nada, Sergio, muchas gracias. Volvemos mañana, señores, concluye. Muy interesante, una conferencia fue esta noche. Volvemos mañana otra vez aquí a La Ciudad en Vivo. Bye, bye. Buenas noches. La Ciudad en Vivo. Telecontacto, Canal 57. La nueva era de la televisión.